Bueno, Enrique, lo primero es preguntarle sobre el anuncio que hizo Nicolás Maduro ayer, de que retomó un diálogo directo con Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que estamos próximos a iniciar formalmente una campaña electoral. Todo lo que diga Maduro es buscando cómo ganar reconocimiento, tratar de ver si sube su base de apoyo, tratar de hacernos creer de que, bueno, él representa la recuperación del país, la recuperación de las relaciones internacionales. El problema que tiene Maduro, Víctor, es que hay un quiebre entre él y los venezolanos. Yo soy de los que piensan que no hay manera que él recupere la base de apoyo. Haga lo que haga, diga lo que diga, se disfrace, eh, diga que él es el gallo pinto, gallo pelón, lo que él quiera decir, ahí hay una ruptura producto del peor gobierno de la historia. O sea, este es el peor gobierno. Tú revisas la historia venezolana y en la historia no ha habido un gobierno más malo que el de Nicolás Maduro. ¿Se esperaba este anuncio? ¿Sabía algo de algún tipo de conversación? Yo creo que ahí hay más un tema económico que otros temas. Estados Unidos también entra en campaña electoral y los norteamericanos siempre votan por un tema económico, más allá de un tema de carisma, de candidato, incluso hasta el tema de la edad de Biden, que la verdad que el debate fue una demostración de que, o sea, perdió el debate y lo perdió de calle. Entonces yo creo que ahí hay más temas económicos con nuestro petróleo y acceso de Maduro a algunos fondos, más que temas que tengan que ver con respecto a los derechos humanos, libertades. eh, Probablemente los conversarán, pero yo creo que el punto central ahí es un tema económico y probablemente el tema migratorio también, que forma parte sin duda de la campaña electoral en los Estados Unidos. Hace un par de O sea, semanas. eso no va a cambiar para volver sobre el tema. Sí. El anuncio de Maduro no va a cambiar lo que los venezolanos vamos a expresar el 28 de julio. Sin duda, pero Brian Nichols decía hace unos 10 días más o menos que todavía había espacio para lograr una elección un poco más competitiva. ¿Cree que este diálogo directo con Mauricio Maduro a partir de la semana que viene, según dijo, es una oportunidad por lo menos para buscar proteger la tarjeta de la unidad, que no la... Es que, ¿qué argumento puede tener el gobierno para suspender la tarjeta? Claro, pero entonces no quieren una elección donde los venezolanos... Es darle un palo a la mesa. El gobierno puede darle el palo a la mesa hasta el día de la elección. Eso significaría más crisis en Venezuela, es decir, el 28 no serviría para nada. Si el barco ha llegado hasta acá, es porque pareciera que la apuesta del gobierno también es que el 28 se dé la elección y que sea una oportunidad de que los venezolanos nos expresemos con toda la desigualdad de este proceso, con todo el ventajismo, con todo el uso de fondos públicos, o el abuso en los medios de comunicación, todo lo que, o sea, vamos probablemente a unas elecciones desde ese punto de vista donde el gobierno ya no guarda ni siquiera ni un poquito la forma. Ayer vino con el cuento que el CNE, que él iba a suspender su programa, un programa que tiene cero audiencia los lunes. Al final es que se fastidió también del programa, por lo menos en esta etapa, porque ha hecho podcast, programa, radio, TikTok, o sea, de todo. Es porque no hay, tú ves la campaña, esta película que uno la ha visto completa, la campaña de Maduro es malísima. O quieres elección, controla la institucionalidad, o le das un palo a las elecciones. Te puedes inventar esto, quitar esta tarjeta. ¿Tú crees que la gente no se va a mover a otra tarjeta? Si fuera el caso. Ahora, ¿qué argumento de una elección que se supone que Maduro anuncia la reanudación de las conversaciones con los Estados Unidos? Pero es que el tema de Venezuela no es solamente con Estados Unidos, son con tus países vecinos también.
El presidente de Colombia va a aceptar, me refiero en términos de, digamos, de su opinión, Sí, sí. su reconocimiento. O sea, va a hacerse la vista gorda frente a una elección donde el gobierno inhabilita a la oposición, porque ya la viene inhabilitando. La candidata tenía que ser María Corina. Después debía ser la doctora Yori. Inhabilitaste a María Corina, inhabilitaste a la doctora Yori. Y lo del mundo fue un milagro, a nivel de milagro, porque el gobierno subestimó a Edmundo González, creyendo, como ha sido hasta ahora el mal chiste, de que no se puede mover, que está enfermo, etc. Nada de eso es cierto, además. Nada de eso es cierto. Porque te aseguro, conociendo a Edmundo González, que si él no pudiera, si él tuviera un impedimento, no hubiera aceptado mantenerse. La rectora Aimee Nogal decía ayer, bueno, ella no descartaba que el TSJ pudiera emitir una sentencia sobre la tarjeta de la unidad, y decía, bueno, y tendremos que esperar a ver qué pasa por allí. Independientemente de eso, visto esa declaración y vista la del rector Juan Carlos del Pino, ¿cuál es la evaluación que haces tú de cómo se ha comportado este Consejo Nacional Electoral? Bueno, este es un Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna, del Pino y Aimee son rectores de oposición. Lo que pasa es que este es un Consejo Nacional Electoral, yo me imagino que ellos están en una permanente resistencia, amenazados permanentemente, ¿no? O sea, no debe ser nada fácil estar en este momento, porque Elvis Amoroso, que es del círculo más íntimo de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso no lo pusieron allí por experto electoral, y probablemente este es el peor presidente que ha tenido el CNE en su historia, el más arbitrario, el más militante, el más dispuesto, por lo visto, a todo, para tratar de que Maduro se mantenga en el poder. El problema que tiene Elvis es que al final hay que contar los votos, y las máquinas totalizan los votos. Es decir, él lo decide. Y para hacer un fraude electrónico, Víctor, tú puedes hackear el sistema, puedes hacer miles de cosas, ¿no? El tema es que no hay manera de que lo hagas, no hay manera que lo hagas sin que la parte, es decir, la oposición se entere. Ese es el problema que tiene Elvis. Ahora, Elvis va a desconocer lo que decidan los venezolanos. Se la va a jugar a ese nivel. O sea, aquí hay un resultado abierto, como yo creo que puede darse. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la precaria institucionalidad del país? Oye, si hay un knockout, tienes que reconocer que perdiste. Maduro, ¿qué se está convirtiendo? En la negación, en un tapón para hasta de su propia gente. O sea, es la negación del futuro hasta de su propio partido. O sea, la cuenta la están sacando mal. Si esto es darle un palo a la mesa y desconocer la decisión de los venezolanos. Yo creo que no van a tener otra que reconocer lo mejor para, solamente para su futuro político, sino también pensar en el país, porque es que al final aquí no se trata de lo que quiera Elvis, lo que quiera Maduro, aquí se trata de cuál es la decisión que tomen los venezolanos el 28 de julio. Y para problema del gobierno es que ya no es como era antes. O sea, ya el gobierno antes le funcionaba promover la abstención, le funcionaba las dudas, sembrar dudas y dudas y dudas. Fíjate que desinvitaron a la Unión Europea, que se comprometieron a invitarla y que participara. Porque además cuando Jorge Rodríguez firma Barbados, y en uno de los, digamos, de los compromisos estaba que la elección, además de que fuera en el segundo semestre, tuviera la observación internacional, además se numeraron, o sea, se dijeron Unión Europea, Centro Carter, etcétera, etcétera, ¿no? Desinvitaste, te inventaste el argumento
de que si lo de Elvis Amoroso, de que le levantaron, que tenía... El gobierno sabía todo eso y Amoroso sabía todo eso también. Entonces, los desinvitas. ¿Y cuál era la intención? Promover la abstención, Víctor. No bajó ni 1%. La intención de participar, ni 1% bajó. Más bien todo lo contrario. Se ha ido consolidando y va creciendo. ¿Usted descarta que algún escenario incluya un triunfo de Maduro, así sea por rebanar la participación? Bueno, mira, yo no soy... No estoy diciendo que estoy cayendo en triunfalismo, ya la tarea del mandado está hecho, no, hay que votar, y hay que votar en campote y no se puede quedar nadie sin votar y todos los votos cuentan igual. O sea, los votos de Tucupita cuentan igual que los de Caracas. O sea, cada venezolano tiene el derecho de votar y como es una elección nacional, no es una elección por circunscripciones, un alcalde, un concejal, todos los votos van a un pote. El pote de Maduro, el pote de Punto de González. Si hay una participación en campote masiva, como yo espero que se dé, es claro que la victoria sería para el Punto de González. Sin embargo, hay que salir a votar para ganar el proceso electoral. Ahora, este gobierno hará todo, absolutamente todo. Si yo decir que yo descarto, no, bueno, mira, un gobierno... ocurra un hecho que no sé de dónde, ¿no? O sea, que es que la gente diga, no, el 28 no salieron a votar. Ahora, un gobierno autoritario que se sienta... Esto es un autogolpe, eso es un autogolpe. Que se sienta con esa amenaza, no es un gobierno mucho más peligroso, que puede ser un gobierno mucho más violento, y me refiero a violento de meter gente presa. Bueno, pero eso es un autogolpe entonces. Es como la secuencia de un autogolpe. ¿A qué costo para el país? ¿A qué costo para la Fuerza Armada? ¿A qué costo para el futuro de los venezolanos? Oye, yo creo que la gran apuesta de todos, quizás obviamente la cúpula no, la cúpula se enfermó en el poder, no se ven fuera del disfrute de los privilegios y la corrupción. El tema es que es una cúpula. La Fuerza Armada no son 5 o 10 personas. Las instituciones en el país, sí, la Fuerza Armada es vertical, no es horizontal, los mandos son verticales. Pero es que al final estamos hablando del futuro de Venezuela. Detecta, o sea, no es viable, o sea, es viable para la tranquilidad del país, para la estabilidad del país, para el futuro del país, un pensionado ganando menos de $4 al mes. Eso es viable. Para mí no es viable. Que ha habido una situación de tensa calma, hay un desgaste de todo, pero a pesar de eso hay una esperanza en que cada venezolano empoderado va el 28 a votar. Yo le apuesto a eso y soy optimista y le apuesto a eso porque le apuesto a que la gente decida. Pero detecta esa institucionalidad en la Fuerza Armada, por ejemplo. Más allá yo veo que hay claramente unas declaraciones en la cúpula militar que están en sintonía con la campaña de Maduro. Ahora, eso es hasta que haya un resultado. Después de una larga carrera en una institución tan importante como la Fuerza Armada, ¿de qué lado te vas a poner? ¿Te vas a poner del lado de la decisión que tome la mayoría de los venezolanos o te vas a poner del lado de Maduro? Ahora, yo no estoy en esa responsabilidad. Yo le apostaría que se ponga del lado, hasta los que hoy se ven más comprometidos se pongan del lado de la decisión que esperamos democráticamente tome el pueblo venezolano. Y el resto de la institucionalidad nacional, me refiero a es que son afectados, alcaldes, gobernadores. Bueno, es que ¿quién no está afectado por la mala gestión de Maduro? ¿Quién? O sea, hay una puesta en escena, hay un comando de campaña, hay una puesta en escena. ¿Quiénes son los jefes del comando de campaña? Los mismos de siempre, los mismos que llevan 25 años.
los mismos que están llenos de privilegios, los mismos que tienen años que no van a una farmacia, Víctor, que no tienen idea de lo que cuesta las cosas, que la canasta alimentaria, que puede estar la canasta por encima de $500, para ellos no es un problema, pero para la mayoría de los venezolanos sí lo es. Aquellos que no saben lo que es tener un carro viejo, la mayor parte de los venezolanos que tienen un carrito es viejo, 20 años, sí, ahí está. Por eso ellos no tienen ni idea de lo que es tener un carro viejo, de lo que es meter un carro al taller y lo que te cuesta un taller para poder seguir utilizando tu vehículo. Y te estoy entrando en un sector pequeño del país, sí, que son los que tienen un carro. Pero ve el parque automotor del país, ve las unidades de transporte, ve la realidad que vive la mayor parte de los venezolanos en términos de servicios públicos. ¿Qué va a saber uno de ellos lo que es no tener agua en su edificio o en su casa? O no tener luz. Que cuando hubo los graves problemas eléctricos, todos compraron, se convirtió, como todas las coyunturas para atender a los enchufados, empezaron a crear empresas que vendían plantas eléctricas. Y todo el mundo trayendo plantas eléctricas para ellos, para un sector muy pequeño del país, pero que da la sensación de que es un sector, digamos, que mueve la economía. Al final es pequeño, como surgieron los bodegones y se acabaron los bodegones. Como ves, estaba viendo una cifra, la Cámara Venezolana de Restaurantes, que el 70% de los restaurantes abiertos en los últimos 4 años cerraron sus puertas. Es un drama para los mesoneros, los cocineros, los que trabajaban en los restaurantes. En ese tema del piso político y de lo que puede ser una relación electoral, Colombia ha insistido en algún momento se le estaba muy insistente en, bueno, aquí hay que llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia post-electoral. Estoy de acuerdo. ¿Has tenido comunicación con Colombia, con Brasil en ese sentido? Yo tuve la oportunidad de ver la propuesta de Petro por parte del embajador colombiano, me pareció interesante, la hubiera suscrito. Maduro le había dicho a Petro que estaba de acuerdo, pero como todas las cosas de Maduro, ahí quedó. Quiso quedar bien con Petro, quiso mostrarse amplio, pero ahí quedó. ¿Cuál fuera el mundo ideal, Víctor? El mundo ideal para los venezolanos, para Colombia, para Brasil, que se hubieran discutido las garantías antes del 28, que se hubiera dado una reunión entre Maduro y Edmundo González, porque el ganador necesita, el perdedor necesita garantías, pero el ganador también las necesita, que tiene 5 meses por delante. ¿Qué quisiéramos ver en Venezuela? Un cambio en el poder, entre unas comisiones de enlace trabajando, ver en enero del próximo año, el 10 de enero, que el presidente saliente le imponga la banda o le entregue la banda presidencial al presidente que asume funciones, que se produzca el 28 en la noche la llamada entre los dos, entre Maduro y Edmundo, Maduro para reconocer el resultado, Edmundo para agradecer la llamada. Y los venezolanos queremos ver eso. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque Maduro no quiere. Porque hay un grupito en el poder que se atornilló para estar bien ellos, que se enfermaron entre los privilegios, se enfermaron en el poder, que pareciera que no visualizan la vida fuera del poder. El 28 de julio no es la batalla final, no es una batalla, es una elección, no es un todo o nada. El 29 de julio, que va a haber un ganador y va a haber un perdedor, el 29 de julio el país va a tener infinidad de problemas. Dígame ahora el tema de las lluvias. Ojalá que no tengamos emergencia con las lluvias, pero tantas vulnerabilidades que hay en todos lados. Entonces, el 29 de julio, el país tiene que amanecer tranquilo, con esperanza. Oye, después llevan 25 años en el poder, la democracia es alternancia. Ojo, si ganaran, porque la gente, bueno, el país los acompañó, el pueblo venezolano les dio otro voto de confianza. El tema es que el pueblo venezolano quiere que haya cambio. ¿Quién tiene el poder?
¿O quién debe tener el poder? Los venezolanos. Y yo hablo ahí desde mi experiencia. Yo no he estado en ningún cargo que no sea por elección popular. No he estado en ninguno. No sé lo que es llegar a una posición por un decreto. Ni jamás me he autoimpuesto, autonombrado algo. Bueno, ahí está la experiencia del 2019. Un fracaso completamente. Porque al final la elección, con todos los problemas que va a tener la elección, al final es la gente participando. Desde el oficialismo. Y derrotando el ventajismo y derrotando todas las marramucias que hace este gobierno. Desde el oficialismo se dice, en 2013 Capriles no reconoció los resultados, en 2018 presidencial. En 2018 Henry Falcón no reconoció los resultados. En 2024 la oposición se prepara para... Ese es el disco rayado, el mismo disquito de... Igual decían en el año 2015, ellos decían que ganaban la elección de la Asamblea Nacional, fueron las 2/3 partes, ellos no reconocieron las 2/3 partes, salió Maduro a decir que no se le había, que no habían concretado, es decir, que habían perdido. Sí. Desde ese mismo minuto arrancó el desmantelamiento de la Asamblea Nacional. ¿Quién nos reconoce? Que reconocer no significa aceptar que ganó un alcalde, un gobernador. Reconocer es respetar la Constitución, respetar las competencias, respetar las funciones. Mañana sale Maduro y dice, ganó Edmundo González. Y desde ahí empieza el desmantelamiento de toda la institucionalidad del Poder Ejecutivo. Se inventa cualquier cosa, se inventa el tema de quitarle competencias a la presidencia, violentan la Constitución, le pasan el manejo de los fondos públicos a la Asamblea Nacional y el CNE que lo va a hacer. Esos son ellos. Es el mismo libreto. El tema es que ya el libreto no lo compra nadie. Lo que pasa es que ellos tratan siempre de apabullar, como los pocos medios públicos que quedan, los controlan, los utilizan como les da la gana. ¿Cuántas horas de propaganda del gobierno hay en BTV? A partir 24 horas, tal cual. Yo veo el Canal 8 para saber en qué anda el gobierno. Son 24 horas de propaganda. Va a cambiar eso a partir del jueves, que supuestamente arranca formalmente la campaña y hay un reglamento y Elvis Amoroso. Elvis Amoroso va a decirle algo a Maduro. Entonces, todo ese ventajismo, todos esos abusos, atropellos, y ellos con el mismo disquito rayado de que la oposición se está preparando, todo eso lo va a derrotar cada venezolano con su voto el 28 de julio. ¿Qué has encontrado? O sea, los venezolanos estamos claritos y conscientes que vamos a una campaña absolutamente desigual, donde no van a respetar ninguna norma, donde no van a respetar nada, donde van a utilizar la finanza, que ya empieza a aumentar el gasto público, que probablemente se va a tirar desesperadamente un aumento, un ajuste de sueldo, un ajuste de pensión o un bono. Todo eso, lo que no hizo en 11 años él en la silla y 25 que lleva en el poder, eso lo vamos a derrotar el 28 de julio. No va a cambiar la opinión de los venezolanos porque Maduro haga 1000 cosas de aquí al 28 de julio. ¿Qué ha encontrado en los recorridos que ha estado haciendo campaña? Lo hemos visto en Un deseo de redes sociales. un deseo de cambio absoluto, absoluto. Y unas ganas de votar. La gente no está activamente como antes, que tú veías como eran las campañas, como antes. No hay material publicitario, no hay pendones, no hay franela, o sea, unas cositas por aquí muy, muy simbólicas. Pero todos esperando el 28 de julio. O sea, este pueblo está pacientemente esperando el 28 de julio. Maduro trata de recorrer en 20 días 3 vueltas al país, lo que no hizo en 11 años que llevan así. Va a cambiar el hecho de que él vaya a jugar el Tuy y toma cerraditas y tiros de son, fototrampa, todo. Entonces, yo lo que noto es un pueblo pacientemente esperando el 28 de julio. Y hay un pueblo, además de pacientemente esperando,
que se esté organizando para, porque tiene que ir con movilización, logística, testigos. Bueno, ese es el trabajo de los partidos, ese es el gran desafío. Yo no estoy en la parte de organización y de... Pero ¿qué ha notado allí? ¿Qué ha pulsado allí? Bueno, que hace falta todavía, hay que redoblar, triplicar el esfuerzo, hay que hacer una gran auditoría siempre. Personalmente, cuando fui candidato, más en el tema de la gobernación, escogía aleatoriamente centros y llamaban los testigos. O sea, es decir, personalmente hacía auditoría. Creo que aquí no hay que delegar, creo que el que dice que es líder, ahí tiene que poner su esfuerzo, su trabajo. Eso no significa ir contra algún partido o malponer a alguien, todo lo contrario. Creo que más bien es, mientras más contralores hayan en términos de verificar los testigos, que efectivamente se correspondan con los testigos, es mejor para todos. ¿Cree que se va a poder alcanzar la meta del 100%? Tiene que alcanzarse. Aquí no se puede dejar una puerta mal cerrada. ¿Está admitido que en su campaña no se logró obtener el 100%? Absolutamente. Con Chávez hubo, y en el año 2013, que la carga de la prueba era nuestra, importante siempre recordar, nosotros impugnamos la elección. El tribunal consideró que era inimpugnable. O sea, hicieron historia judicial en el país, jurisprudencia. No ha habido en la historia judicial de este país que una persona que tiene el derecho de recurrir no le dejen recurrir. Ahí fue el 2013. Maduro. Ya empezaba desde ahí. Ya empezaba la descomposición de un gobierno que había sido popular pero popular era Chávez. Maduro nunca ha sido popular. Tuvo solamente un momento que por de acaso que logró ganar la elección municipal, porque la gente no asoció la elección presidencial con la elección municipal, en términos de cobrarnos todos los atropellos y todas las barbaridades. Terminamos, fíjate, hasta el día de hoy, terminamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no ha terminado el juicio, ya eso poco sentido tiene, ¿no? Pero el punto es que cuando fue la impugnación que presentamos, que nunca se hizo la auditoría, es mentira que se hizo la auditoría, además que la auditoría que había que hacer era de los cuadernos de votación. Incluso impugnamos centros que yo había ganado, pero donde hubo irregularidades. Eso lo dice Jorge Rodríguez. Claro, pero es que su manera de ver las cosas es que no importa que haya irregularidad. El tema es que Jorge Rodríguez está acostumbrado siempre a estar en elecciones donde hay irregularidades, a favor de él, ¿no? A favor de él. Siempre. Entonces, el punto es que hubo centros, Víctor, donde a punta de pistola sacaron a los testigos. ¿Dónde estaba el Plan República? Buena pregunta. ¿Cómo evitar que eso pase en 2024? El tema es que ya esa fuerza que tenía el PSUV para hacer eso ya no lo tiene. Porque el rechazo viene hasta de su propia gente. Referéndum del Esequibo. ¿Cuánta gente fue a votar? 2 millones. No fueron más de eso. Y yo voté. Es decir, me tienen que contar entre los que fueron a votar. Pues para mí ese es un tema que bajan los marcianos del espacio y me preguntan, Capriles, el Esequibo es de Venezuela. No me importa que sea Maduro. El que pregunte, yo voy a ir a afirmar, a decir que es de Venezuela. Pero bueno, te pongo eso. Después, recientemente, simulacro, no ahorita, del domingo, el ejercicio que hizo interno del PSUV. De los planes comunales. ¿Cuánta gente fue? Fue la gente. Entonces, pensar que ahora vas a tener un centro de votación que lo controlas como te da la gana, que no va a haber nada, es otra realidad. Esto es otra realidad, otro momento. No es la Venezuela de hace 11 años atrás, 12 años atrás o más. Este es otro país.
desde todo punto de vista, desde la gente que se fue y que hoy día hay muchos venezolanos que votaban por la oposición, que hoy no están, pero hoy tienes muchos que votaban por el gobierno, que están en el país, que hoy votan por la oposición. Tanta experiencia de haber encabezado campañas electorales de municipales, renales, presidenciales, etc. Evidentemente le da una experiencia y también unos aprendizajes. En ese sentido, ¿qué cree que le hace falta a la campaña opositora en 2024? ¿Le hace falta plata, organización, mensaje? ¿Qué le hace falta? ¿Qué Bueno, que está ahí es muy desigual, una campaña sin recursos económicos, una campaña muy corta, una campaña que tiene que sortear cualquier cantidad de obstáculos, o sea, vas a poner un sonido, te secuestran el sonido, te llevan los autobuses detenidos, te llevan las motos detenidas. Sí, pero todo eso es externo. ¿Qué le hace Claro, falta a la pero campaña? es que al final no es que es externo, es que eso al final te está determinando la dinámica de la campaña, por eso lo hacen. O sea, te determina la dinámica. Si tú vas a si tú por ejemplo, antes, Chávez en el poder, tú podías agarrar una avioneta y moverte a 3 estados, hoy te tienes que mover por carretera. Podía cerrar la avenida Bolívar, pasó. Te digo, hoy te tienes que mover por carretera. Entonces, si tú tienes previsto llegar a un sitio a las 8 y llegar a las 12 del mediodía, te determina la dinámica de la campaña. Ahora, eso está mermando los niveles de participación, o está mermando la esperanza, el sueño, el anhelo de los venezolanos, cero. O sea, le está saliendo mal al gobierno. Más bien, lo que genera es más deseo de cambiar. O sea, te lleva gente presa, gente que va para las embajadas, te lleva dirigentes aquí, todo lo demás, a amedrentar, para meter miedo. No le está funcionando. No le está funcionando. No está bajando los niveles de apoyo de la oposición o los niveles de participación. Maduro tiene perdida esta elección. Lo que tenemos los venezolanos que ir a confirmar eso el 28 de julio. No darlo, no ser triunfalistas, obviamente, ¿no? No dar que ya el mandado está hecho. El mandado hay que hacerlo el 28 de julio. ¿Cuál es el rol de Enrique Capriles en esta campaña? Uno más de donde pueda poner... ¿Por qué estoy más que todo cerca de Miranda? Porque, bueno, primero tengo una situación personal familiar que no tenía antes. Tres bebés. Y bueno, una esposa y una familia, y este es un momento para nosotros muy, bueno, no soy el candidato, entonces... María Corina tampoco. Claro, pero María Corina sí era la candidata porque fue la elegida en la primaria. O sea, María Corina es la figura de este momento, ¿no? Yo no soy la figura de este momento. Entonces, Miranda es mi casa. O sea, de esta parte conozco muy bien el país, pero conozco mejor Miranda que Sucre, mejor Miranda que Delta. En todas las comunidades, Miranda adentro, Miranda más urbana, hay afectos, hay años de cariño, de relación, y bueno, creo que ahí puede uno poner su granito de arena. Si hay oportunidad, si tengo la oportunidad de hacer otros toques en otros sitios, voy a hacerlo en la campaña formal, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que mi mayor contribución está en donde conozco mejor el patio, donde puedo ayudar más, donde no hay problemas de que si estás peleado con este, con el otro, sino más bien todo lo contrario. Siempre hubo afecto con todas las organizaciones políticas. De hecho, trabajé con gente de todos los partidos. Llegado el momento, más allá de activar y visitar y hacer la campaña, digamos, hombre a hombre, por llamarlo de alguna manera, ¿asumirá algún rol de, bueno, voy a llamar a gente, voy a ver cuántos testigos pasan aquí, yo me encargo de cierta movilización o algo así? 100%, Víctor. Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Soy un animal político. Y si tengo que dar de dormir y 24/7, yo soy 24/7. La gente lo sabe. Entonces, testigos, así sea yo, como dice, mi voto, monto un testigo y lo llevo. Absolutamente. Bueno, yo creo que hay gente que ha visto, ¿no? La actividad de Barlovento, que fue una actividad organizada por nosotros. Moto para allá, llegue el candidato, llegue tal. Porque, bueno,
aquí hay que hacer de todo. Eso es pensar, no, yo no hago esto y el otro. Conmigo, esa no es mi personalidad ni ha sido nunca mi dinámica en esta carrera de vida. ¿Qué ha conversado con Edmundo González? De todo y un además, poquito. ¿qué le ha pedido el candidato? No, Edmundo no me ha pedido nada, ni tengo yo tampoco, como dicen, que haz esto. Edmundo es una persona con una vasta experiencia, no en la parte política, sino en la parte internacional. Trabajó en el servicio exterior en 5 gobiernos, incluyendo el de Chávez, es decir, una persona de carrera, vasta experiencia. Creo que conoce muy bien, mejor que nadie, todo lo que significa a partir del 28, cómo recuperamos nuestras relaciones con el mundo, que eso se traduzca en beneficio para los venezolanos. O sea, porque al final Maduro nos ha puesto a pelear con todos los países que son importantes para Venezuela. O sea, nuestro socio comercial no es Rusia. O sea, esta relación ahorita, la relación con Rusia seguirá, pero nuestra relación económica, social, histórica no es con los rusos, obvio, ¿no? Maduro ha apelado a los rusos simplemente por su conflicto con Occidente, con su pelea con los norteamericanos, con su pelea en Latinoamérica, ¿no? Porque tiene un costo no ser un gobierno democrático, porque esta no es la América Latina de las dictaduras, esta es la América Latina de las democracias. Sí, con Edmundo simplemente hablar de economía, de educación, de salud, de los temas de la gente, y que obviamente es importante que los incorpore en su discurso, porque el país va a estar muy pendiente de lo que él diga, a pesar de que es claro el endoso de María Corina, sí, en términos del apoyo a Edmundo González, pero el país está expectante de, obviamente, escuchar lo que Edmundo tenga que decir. Eso va a ser muy importante estos 20 y tantos días que tenemos de cara a la elección. ¿Y ha hablado con María Corina Machado? ¿Se ha producido algún tipo de comunicación? Yo creo que con María Corina siempre ha habido comunicación. Para nadie es un secreto que hemos tenido visiones distintas, ¿no? Ahora, yo creo que eso forma parte más del cotilleo. Mira, se hablaron, se llamaron. Yo creo que estamos cada quien tiene una responsabilidad. Ella tiene su responsabilidad de su trabajo y su tarea. Yo tengo mi responsabilidad y mi tarea en menor escala, por supuesto, que la de ella. Los jefes de los partidos también tienen su responsabilidad, su tarea. En la unión está la fuerza y en la suma de todos creo que está la posibilidad de cambiar. Y esa es la dinámica que hay. En algunos videos que en redes sociales, estaban con actividades con activadores y tal, has comentado algo que se comenzó diciendo que era cotillo, al final pareciera que no lo es cuando lo escuchamos hablando de eso, que es, bueno, aquí no puede haber esas rencillas dentro de las estructuras más locales, quién es el jefe de campaña, quién es el jefe de comando. Muy humano, ¿no? Ajá. ¿Qué ha notado allí? ¿Qué ha encontrado allí que le ha llevado a hacer? Bueno, yo creo que ha bajado bastante, pero al principio era no llegaba, te estoy hablando, comandos de campaña municipales. Sí. Entonces, a todas las actividades que yo he ido, han ido todos los factores, todos los que están participando, y desde la experiencia y desde el buen compañero. Al final uno no está aspirando ningún cargo, ni está buscando ninguna cuota, cero, sino yo lo que quiero, hoy además con hijo, Víctor, es que este país cambie. O sea, cuando tienes hijos, hay cosas que antes no las veías igual, hoy las ves de otra manera, ¿no? Bueno, así es la vida. Y es un crecimiento como ser humano. Entonces, como se fueron nombrando los comandos de campaña, bueno, yo quedé excluido. Entonces, bueno, el jefe del comando de campaña es el que va a ser candidato o candidata, alcalde, alcaldesa. Olvídense de eso. Aquí nos estamos jugando el país el 28 de julio. Entonces, yo creo que eso se ha ido
siempre con dificultades lógicas de las aspiraciones, y lidiar con las aspiraciones de tanta gente no es fácil, porque además la oposición tiene que ser democrática, no es el PSUV, que no es un partido democrático. Ahí consultan a las bases decide algo y después el dedo de Maduro o el dedo de la cúpula del partido es la que decide. O sea, la oposición, parte del gran desafío es recuperar la democracia a todo nivel, recuperar la democracia en las instituciones, recuperar la democracia en el país, recuperar la democracia en lo interno de las organizaciones. Eso es fundamental. Es decir, que volvamos a tener una convicción democrática en nuestro actuar y no parecernos al PSV, porque siempre hay por ahí, tú sabes, ¿no? Sí. Como una vocación autoritaria, de las cosas se hacen así, del jefe o la jefa, y se hace así, punto, ya va, pero oye los argumentos, suma, no restes, no excluya. Este es un gobierno que excluye, la oposición tiene que ser una oposición que incluya, inclusiva. Al día de hoy están superadas las dificultades incluso internas que tuvo primero Justicia. Yo creo que eso es algo para después. Yo creo que es una tarea. No está superado, sino es una tarea. Yo creo que es una tarea post 28 de julio, pero sin duda alguna hay unas diferencias internas claras y perceptibles aguas afuera. Pero eso es un tema para después. Yo creo que eso no le interesa a nadie. Yo creo que eso no le interesa a nadie. Pero eso sí es una tarea posterior al 28 de julio. Absolutamente. Ha dicho que este es el momento del liderazgo de María Corina Machado. ¿Qué expectativa, qué espera usted de María Corina Machado en estas circunstancias 2021? Yo creo que más allá de esperar de María Corina o esperar de alguien en particular, lo que yo espero que haya cambio, y el cambio sea en paz, y que el cambio sea millones de venezolanos, el gobierno reconozca que la voluntad del pueblo venezolano se ha inclinado hacia Edmundo González, pueda haber un cambio, pueda haber una alternancia y empiece un proceso de recuperación de la democracia, y que todos recuperemos nuestros derechos también, porque obviamente los derechos más importantes son los derechos económicos, sociales, los derechos humanos de los venezolanos. Tú sabes que yo estoy inhabilitado, ya llevo 7 años inhabilitado, y por supuesto tengo la expectativa de recuperar mis derechos políticos, porque bueno, esta es mi vocación de vida, poder servir a mi país. Hoy día no puedo ni servir en un consejo municipal, no estoy hablando de presidencia, ni siquiera pudiera estar en un consejo municipal, que arbitrariamente, inconstitucionalmente y legalmente me inhabilitaron, o sea, violentando toda la normativa, como estamos inhabilitados otros líderes de la alternativa democrática. La semana pasada conversábamos con Sergio Sánchez en Tal Cual, y él nos decía que dentro del chavismo disidente, digamos así, gente que ya no se identifica con Nicolás Maduro, pero que militó dentro del movimiento con Hugo Chávez, etc. Incluso él había ocupado cargos de elección popular con el PSUV. Decía, bueno, claro, hay una esperanza de cambio, queremos esto, pero nos preocupa que el liderazgo esté en manos ahorita de la oposición de María Corina Machado por su historial hasta ahora con respecto al oficialismo. Evidentemente ya no es la candidata, el candidato es Edmundo y da, pero evidentemente ya hay una figura clave allí. ¿Cómo atender esos temores o cómo atender esas consideraciones que también, vista la historia, pero también influenciadas por la propaganda, etcétera, puedan tener sectores que dicen, yo no quiero seguir así, pero me da un poco de miedo, lo que sea, que el liderazgo entonces que asuma las riendas del país se comporte de esta otra manera, porque he estado escuchando durante demasiados años, bueno, es que aquí viene un desplazamiento completo, tú vas para afuera, y cuando me refiero a tú vas para afuera me refiero a un cargo, me refiero de la construcción de un país, y además cuando una campaña ha sido tan dura, es decir, María Corina Machado viene a querer casi que cortar cabeza. ¿Cómo atender esos temores? Conozco bien a Sergio, pero ahí te respondería que las encuestas no están diciendo eso. O sea, los venezolanos no están teniendo esas dudas mayoritariamente, ¿no? Sino
Más bien hay una base de apoyo bastante importante y como consolidada, ¿no? Después de 25 años en la búsqueda del cambio, votar el juego, oye, sería, o sea, inentendible, ¿no? Que has acumulado experiencia, son muchos años en la búsqueda de un cambio, y el 28 de julio vamos a una elección donde nunca antes la base de apoyo del gobierno había sido tan baja. O sea, este es un gobierno que claramente, incluso la encuesta de Shemen, no la que publican, sino que al final la información rueda, hasta en la encuesta de Shemen está perdiendo Nicolás Maduro, y por una diferencia importante. El gobierno lo sabe. Entonces, has acumulado experiencia, son muchos años detrás del cambio. Votar el juego. La gente te ha obligado a moderarte. Yo no voy a entrar en un análisis que suene a como si yo fuera analista, simplemente dar una opinión. Yo creo que este proceso, al final, tú querías algo, pero la gente quería otra cosa. Tú no hiciste cambiar a la gente te hizo cambiar a ti. Bueno, eso es parte de lo que te da la escuela en esta difícil profesión, la escuela de la calle, el roce. Cuando entras, vas aprendiendo de la gente a la que quiere representar. Yo creo que María Corina ha cambiado mucho. Esta no es la misma María Corina que yo conocí hace unos años atrás. Lo celebro. Celebro que esté de acuerdo con la elección, que esté llamando a la participación, que esté empoderando al venezolano como protagonista. Eso yo lo celebro. Porque ese es el camino en el que hemos estado ya varios años. Qué bueno que todos estemos coincidiendo en ese camino. Yo no me quedaría en la crítica, sino más bien en el aplauso. Entonces, pensar que un cambio, lo he escuchado y además creo que claramente está en lo que la gente está pensando. En Venezuela no viene una revancha, ni viene una venganza, ni es el triunfo de un extremo. Más bien yo creo que quienes en un momento estuvieron en el extremo han tenido que moderarse e irse al centro. ¿En qué sí hay que ser radical? En el combate contra la corrupción. ¿En qué sí hay que ser radical? En democratizar el país. ¿En qué hay que ser radical? En que en Venezuela se atiendan los problemas, y el principal problema que sigue teniendo nuestro país es la pobreza. Son millones de venezolanos en una situación de pobreza. Habrán cosas donde se abrirá el debate. Ahora, todas las cosas que dice el gobierno, que siguen a la oposición, van a privatizar la educación, van a privatizar, es el mismo disco rayado. Maduro creyéndose Chávez, que además quien se ha encargado de enterrar el legado de Chávez, o sea, como figura, es el propio Maduro. O sea, Maduro ha querido desplazar, ahora apela a la figura de Chávez, escondiéndose detrás de la figura de Chávez, porque en las encuestas Chávez es mucho más popular que Maduro. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que todo eso forma parte de seguir, y digo para Sergio, forma parte quizás de algunas sombras, algunas cosas que quedan de una polarización al extremo. Ya en el país esa polarización al extremo entre los venezolanos se acabó. Maduro trata de revivirla apelando al voto duro, pensando que el país sigue siendo un país chavista. El chavismo era Chávez, Hugo, Víctor. El chavismo era Chávez. O sea, el chavismo podrá tener una base de apoyo, un voto duro, por el recuerdo de Chávez, por la gestión, como figura histórica. Ahora, ¿cuánto es hoy el voto inamovible? ¿Cuánto es? 18%, 15%. Hay encuestas que dicen 13%. Llegó a ser 40%. O
o sea, 40, hoy es 13. Es un país que está en la búsqueda de cambio y que está dispuesto a votar por quien represente el cambio, no por una tarjeta, no por un color, no por uno, yo soy el que diga a alguien que él es el de Chávez. No, no. Este es otro capítulo de nuestra historia. En su campaña hablaba de los chacachacas. ¿Cómo no? Existieron Bastante. Es que el mejor ejemplo de que el chavismo estaba dispuesto a votar por un opositor fui yo. Y no me gusta hablar en primera persona, porque casi 1 millón de venezolanos que le habían votado a Hugo Chávez votaron por mí. Es una gran mentira. Maduro, que es un experto en mentiras, cada vez que habla son mentiras, mentiras, mentiras. Maduro dice que bajó los niveles de participación, solo bajó 3%. Entre la elección de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o sea, Chávez Capriles, Maduro Capriles, solamente votó 2 y pico, 3% menos. ¿Por qué cambió el resultado? Porque el chavismo votó por mí. No quería votarle a Maduro. Y hoy día, ese que votaba a Chávez está votando por Edmundo González. No dan las cuentas. O sea, lo que yo te repito una y otra vez, en las elecciones, al final tú cuentas votos. Un ejercicio matemático. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay acá? El que tenga un voto más es el que gana. Las cuentas del gobierno no le dan. El gobierno está en 4 millones de votos y la oposición está en más de 8. O sea, yo no digo que va a sacar 4 millones, puede tener un poco más, pero la oposición tiene 8 millones de votos, 7 millones y tanto. ¿Cómo gana Maduro? ¿Cómo gana? Operación Morrocoy el día de las elecciones, que llueva. Ajá, y si llueve, llueve para todos. Si aplicas Operación Morrocoy, sí podrás aplicar Operación Morrocoy en centros donde el voto opositor es duro. El tema es que esos centros no son los que deciden. Es decir, esos centros tradicionalmente de voto duro. Entonces los centros que deciden hoy no le están votando a Maduro, le están votando a Edmundo González. No dan las cuentas. ¿Aceptaría un cargo en el gobierno del Edmundo González? No tengo ninguna aspiración, no estoy apoyando ni ayudando al mundo para ver qué me dan, ¿no? Muy típico de algunos. Pero una cosa es una aspiración y otra cosa es una voluntad. Todo lo que yo pueda hacer para que Edmundo González gane las elecciones el 28 de julio, Víctor Hugo, todas las cosas que yo pueda hacer para que Edmundo González gane el 28 de julio. Por supuesto, en la democracia, ¿no? Soy demócrata, bajo la ley y bajo la constitución. Para mí el cambio tiene que ser constitucional, pacífico, electoral, democrático. Y hemos sido persistentes en eso porque creo que es la única manera que el país tenga cambio y dure el cambio. Para que gane, lo voy a hacer. Y después, todo lo que yo pueda hacer para que el mundo sea exitoso, porque el éxito de Edmundo González como presidente de todos los venezolanos será el éxito de los venezolanos. Y yo quiero el éxito de los venezolanos. Y si recupera sus derechos políticos, como hay una oportunidad, si Edmundo González gana el 28 de julio, ¿usted todavía tiene la esperanza de ser presidente? Mira, yo no tengo obsesión, nunca la he tenido en ningún cargo de elección. Creo que he tenido a corta edad, ha sido una carrera, bastante movida, ¿no? Fui presidente de la Cámara de Diputados, el más joven de nuestra historia, 2 veces alcalde. Por cierto, también el alcalde Baruta más joven, el gobernador más joven, 2 veces gobernador, 2 veces candidato presidencial. Lo que depare el futuro solo lo sabe Dios. Lo que yo sí quiero es que el país cambie. Y vivo aquí. Y mis hijos nacieron aquí. Y no tengo planes, no estoy pensando cuál va a ser mi aspiración. Quiero recuperar mis derechos políticos y después veremos a dónde vamos. Pero no estoy... Creo que es claro el compromiso, el amor por la patria, o sea, por el país. O
O sea, yo a mis hijos ya todos los días les digo, ¿en qué país naciste tú? ¿De dónde naciste? Papá, ayer me decía mi país, Caracas. No, Caracas, hija, Caracas es donde naciste. Tu país se llama Venezuela. Y bueno, no saben de fútbol, obviamente, ahora que está la Vinotinto que saca ese sentimiento patrio. Bueno, entonces para la escuela, una cosa Vinotinto. ¿Y este Vinotinto qué significa? Bueno, ese es el color del equipo de Venezuela. Entonces, soy un enamorado de mi país, seré un enamorado de mi país hasta que Dios me llame al reino de los cielos. Porque llevo al país aquí adentro. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Chévere.